sin entender cómo funcionan las células. Es imposible. Entonces, lo que estamos haciendo hoy sí tiene que ver, mi amor. ¿Por qué me dices que no tiene que ver? Locomoción y sistema óseo, me dijiste, con las células eucariotas cuando los dos sistemas están hechos de células eucariotas. ¿Por qué me dices que no tiene que ver? Sí, pero es que, pues, ay, profe, yo me confundí, ya. No te confundas, Emily. Está bien que hagas la aclaración. Tú lo que vas a hacer cuando leas el libro es adelantar tema. ¿Para qué? Para cuando esta semana veamos, por ejemplo, esta constitución de células, veamos cómo empiezan a formarse los tejidos, ¿cierto? O sea, Sí. hagamos un pequeño recorderis porque esto ustedes ya lo saben. ¿Qué es lo más pequeño de un ser vivo? ¿De qué está hecho un ser vivo? Lo más pequeñito. Átomos. ¿Cómo, Casallos? Átomos. Átomos, listo, bien. La unión de átomos, en el caso de los seres vivos, empiezan a formar muchas estructuras. Entre ellas, empiezan a formar la estructura que conforma nuestra información genética que se llama ADN. el ADN. ADN, muy bien. A partir del ADN se sintetizan, los ribosomas sintetizan proteínas y las proteínas empiezan a formar todas las células, las demás células, ¿cierto? Y las células empiezan a diferenciarse. Cuando las células se unen entre sí, ¿qué forman? Cuando las células se dividen, ¿sí? Se unen entre sí, se empiezan a agrupar entre sí. Cuando las células eucariotas, obviamente, se unen entre sí, ¿qué forman? Un ser vivo. No, papu, se saltó como 8 pasos, viejo. Se faltó. A ver, volvamos. Estamos ¿Tejido? hechos de átomos. El ADN no es más que una unión de miles de átomos, una molécula. Está llena de muchos átomos, de millones y millones y millones de átomos. Este ADN permite que se crean eh, todas las estructuras celulares, todas las células, ¿listo? Entonces, amigos míos, cuando estas células se unen, ¿cierto? ¿Qué forman? ¿Tejidos? Muy bien. ¿Quién dijo eso? Cintia. A ver, profe, yo ya Bien, lo había dicho Cintia. antes. Excelente. Entonces, se empiezan a formar unos tejidos. ¿Listo? Y entonces estos tejidos, cuando se empiezan a organizar, empiezan a diferenciarse unos tejidos de otros. La unión de tejidos, ¿qué forma? Cuando se unen muchos tejidos. Piel. No, 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 Ah, no. este man, ¿por qué se salta todo, viejo? No, a ver, tejidos forman Ahora, la piel, Órganos. digamos que podría entrar dentro de eso, pero ¿cómo se llama eso? O sea, ¿la piel qué es? Un órgano. Muy bien, excelente. Es el órgano más grande del cuerpo. O sea, cuando ustedes me pregunten, ¿cuál es el órgano más grande que usted tiene? Usted tiene que decir básicamente, pues obvio, la piel. La piel es el órgano más grande que usted tiene. Entonces, ¿la unión de tejidos qué forma? Lo acabaste de decir. piel. Órgano. ¡Órganos! ¿Cuál piel? Pues la piel es un órgano, sí, hermano. Sí, la piel es un órgano, pero me refiero a órganos. O sea, volvamos. Está los átomos. Los átomos pueden formar moléculas como el ADN, ¿cierto? Estas se unen y crean genes, ¿verdad? Y esto forma las células. Las células se unen, forman tejidos, los diferentes tejidos se pueden unir y forman órganos. Cuando los órganos se unen, ¿qué forman? Y ojo acá, Emily, ¿qué forman? ¿Una estructura? No, cuando los órganos entre sí se unen. ¿Los tejidos? No, porque ¿Sistema? ya hablamos de tejidos. Cuando los tejidos se unen, forman órganos. Pues, ojo, atentos, ¿cómo se va a volver? Entonces, los tejidos se unen, ¿Sistema? forman órganos y esos órganos forman más tejidos. No, no puede ser. O sea, los Hasta. tejidos se unen, forman órganos. Y cuando los órganos se unen, es decir, cuando el estómago, el intestino
delgado el intestino grueso, la vesícula biliar, el páncreas, Profe, un el sistema. esófago y la boca. Un ¿Forman sistema. un qué? ¿Un qué? Sistema. Duro. Que todo, vamos a gritarlo, o sea, Sistema. que toda la gente en su casa y en la mía nos escuche. Profe. ¡Un Sistema. sistema! Profe, yo lo di. No, es que lo tenían que decir todos. A todos los tenía que escuchar en sus casas. Un sistema. Cuando muchos sistemas se unen, Profe, no sé si soy yo dime, o se le están cortando. ¿se está entrecortando, amigos? ¿No me escuchan bien? No, profe. Yo sí te Sí, escucho se me bien. escucha bien. Pues en lo bien que es mi wifi, te escucho bien. Amigo, lamento deciros que es tu internet. Pero bueno, cuando múltiples Bueno. sistemas se unen, ¿qué forman? Un cuerpo. Sistema, Muy bien, un ser vivo, un organismo. la misma cosa. Un organismo. Bueno, aunque hay organismos unicelulares, obviamente. Y ahorita miraremos eso. Pero esa unión de sistemas van a formar un organismo. ¿Listo? Vale. Ahora, cuando múltiples organismos se juntan, ¿qué forman? O sea, ¿Cómo? cuando múltiples organismos se juntan, ¿qué forman? Un cuerpo. No, porque Producción. ya estamos Otro hablando, o cuerpo. sea, cuando Emily, Casallas, el profe Miguel, Herrerita, Hernández, Márquez, Moreno, los Martínez, todos nos unimos en un Una mismo relación. salón, ¿qué somos en ese Una momento? relación. Biológicamente. Una. Biológicamente, una hormiga más en el... No, hermano, pero eso es socialmente, Casallas, papo. Estoy hablando biológicamente. Un grupo de células. Somos células. O sea, cada uno somos una célula. La comunidad. Ay, profe. Concentrada, Emily. Todo esto surge porque Emily dijo que lo que salía en el libro no tenía relación y lo demostró que sí tiene relación. Entonces, vea. Voy a resumir lo que hemos dicho. Anótenlo así en el cuaderno. Entonces, nosotros estamos hechos de átomos. Incluso podemos ir más atrás. Los quarks forman los protones, los bosones forman los electrones y eso forman los átomos. Los átomos pueden llegar a unirse, los diferentes átomos que forman el ADN. El ADN crea todas las estructuras como los aminoácidos que forman proteínas y las proteínas pueden formar células. Las células se unen y forman tejidos. La unión de tejidos forma órganos. La unión de órganos forma sistemas. La unión de sistemas forma organismos, o sea, seres vivos. Pongámoslo, forma humanos. Cada uno forma, esta unión de sistemas forman seres humanos. Ahora, Nicolás, eso es un paso más adelante. Antes de llegar a esa palabrita que me escribiste, hay algo. Entonces, la unión de humanos, o si hablamos de solo perros, o hablamos de solo gatos, o hablamos de solo las mismas plantas, o solo los mismos humanos, a eso le vamos a llamar Especie. población. Y la población es de la misma especie. Muy bien. O sea, cuando son organismos de la misma especie, los llamamos población. ¿Listo? Ahora sí, Pérez, cuando se reúnen diferentes poblaciones, entonces, digamos en mi casa o en mi conjunto, por ejemplo, hay perros, gatos, ratones, ¿por qué no? Porque puede haber ratones por allí, por las alcantarillas, etcétera. No sé, los demás humanos, a eso lo llamamos como, Pérez, Comunidad. una comunidad. ¿Listo? Y esa comunidad puede existir también, al igual que las poblaciones, porque hay unos factores, hay unas condiciones físicas que permiten que se den. ¿Cómo le llamamos a esas condiciones físicas? Vida. No, físicas, papu, el viento, la intensidad del viento, la intensidad del sol, la radiación, eso no está vivo. Vaya, entonces, sistema solar. Papi, biotopo, pero ¿qué es lo que pasa con mi pez? ¿Y a los seres vivos, cómo los llamamos, las relaciones entre los seres vivos? Ya ni siquiera sé qué decir. A ver, si un lado es biotopo, en el otro es bio. Biocenosis, algo Muy así. bien, ¿quién la dijo? ¿Quién la dijo? Biocenosis, algo así. Eso, biocenosis. Pues fue Alfonso anda Excelente. volando. Entonces,
La comunidad se une con otras comunidades y forman la biocenosis. Pero también hay unas características físicas que le van a permitir a esas comunidades vivir. A esa unión entre el biotopo y la biocenosis le llamamos ¿cómo? Vida. No mentira, no sé. Como que no sé, papo. Es Nada, una profe. palabra re fácil. Vida, no. Lo dijo ¿Cómo? Por ahí la Pérez. dijeron, creo. Medio Vida. ambiente. No, cualquier vida no, hermano, vida no. Medio ambiente. ¿Sí? No, ¿No? medio ambiente no. ¿Comunidad? Pero ya lo dijeron. Ecosistema. Un ecosistema, profe. Muy bien, ¿Comunidad? excelente. Ecosistema. ¿Listo? Yes, I do. Ecosistema. Cuando se unen múltiples ecosistemas, ¿cómo podemos llamar a eso? Ahí sí está más difícil. No, vida, no. Sistema. El Si medio no ambiente. sabe, no responda. Si sabe, vote ya. Se llaman biomas. Ay, Más. ¿Listo? Y cuando hay una capa en toda la Tierra que permite que todos los seres vivos puedan vivir en esa capa, la vamos a llamar No. Esta cosa. Dicho. muy bien, Casayas. Biosfera. Esa cosa. Biosfera. ¿Desde dónde partí? Desde una célula. No, desde desde un una átomo. célula. Desde un átomo. No, Átomo. Y mire que terminé en todo el planeta cubriendo la biosfera. Por tanto, pregunto de nuevo, ¿será que lo que puse a leer en el libro no tiene relación con lo que estamos viendo en este momento? no, sí tiene. ¿Qué tal, Emily? Es lo que Es más, es una relación directa en el sentido eh, de que los sistemas están formados por células. Entonces estamos entendiendo cómo es que funcionan ciertas células. Necesito que ustedes comprendan cómo funcionan ciertos organelos celulares para entender, por ejemplo, si yo voy a entender el sistema de locomoción, como decía ahorita Emily, debo entender, por ejemplo, músculo y el sistema óseo. Pero para entender músculo necesito entender un organelo celular muy importante que se llama, Mitocondria. muy bien, ¿por qué la mitocondria? Porque es la que nos ayuda a procesar el aire. No, iba bien. Algo del aire. Algo del ¿Ayuda a aire. procesar qué? Profe, lo que es Eh, la el proceso de respiración, ¿no? O sea, procesa La misma cosa. No, pero es que la importancia de la respiración no es el oxígeno en sí mismo. A ver. ¿Qué era? Las proteínas. No, estos manes como se... Uy, Espera, 3 espera, profe. años, amigos, 3 años Ah, repitiendo profe, la ¿en misma. qué procesa? Ya. No, no, esperen. No, Sí, sí, nada, sí, sí. no sé, no, ni idea. Ah, pues que hace el proceso de respiración en el cual creo que procesa oxígeno y luego, ay, profe, dióxido de carbono. No, hermano, pero se sale de mi clase. Ya. Ah, profe. Hermanos, hermanitos, Lo de amigos. algo de ADN, ¿no, profe? A ver, les voy a pedir les voy a hacer un examen, en serio, que se lo merecen. ¿Qué es la respiración? Y ya me puse serio. Bien, Osorio, dila duro. Para la obtención de energía. Exacto. Respirar es obtener energía. O sea, no es que entra oxígeno y sale dióxido de carbono. No, es que hay un proceso de combustión donde obviamente el oxígeno degrada glucosa para obtener un componente llamado, ¿cómo se llama la gasolina de nuestras células? Glucosa. ATP. Ay, papus. Ah, ¡Ah! Escriban eso. Uy, no entiendo. O sea, uy, 3 años diciendo la misma información. Perdón, bro. 3 años. Eso tiene que aparecer en el cuaderno. Si no sale esa vaina y no se, ¿sabe que se las voy a hacer memorizar? Si no se memorizan eso, les va mal. A ver, recuerden. La respiración obviamente sucede en la mitocondria. Pero la respiración es el proceso por el cual obtenemos energía. ¿Listo?
Listo, Calisto. Entonces, vamos a ver que ese proceso en el cual nosotros obtenemos energía, hay unos sistemas que van a requerir más energía que otros. Entonces, digamos que Casallas está perdido, pero no tan perdido, porque cuando yo le hablé de sistema muscular, relacionó la mitocondria. El problema es que se le olvidó que era la respiración, y la respiración, claro, eh, la respiración es ese proceso para producir energía. Entonces, el músculo necesita exagerado movimiento, pero exagerado movimiento. Entonces necesita muchas mitocondrias para generar y generar una muy buena cantidad de energía química, de ATP. ¿Listo? Listo, Calisto. Bueno, pero eso dicen y ya lo escribió Casallas, tiene que mostrarme la cámara y el cuaderno donde escribió eso. No. Creo que no lo he escrito. Entonces, escríbalo, hermano, escríbalo. Bueno, entonces, para seguir acá, vamos a tener dos tipos de células que se van a diferenciar, las células procariotas y las células eucariotas. Las células procariotas son unas células muy, pero muy pequeñitas respecto a las células eucariotas. Son muy pequeñitas, ¿listo? A ver, acá tenemos una... bueno, me dicen acá, profe, ¿puedes repetir lo del ATP? Les voy a mostrar esto para que lo copien. Les voy a dar, ¿qué? Yo creo que lo copian en unos de 3 a 5 minutos. Necesito que lo copien tal cual. Espero que tengan eh, colores y esto para que lo diferencien. Pero necesito que lo copien tal cual en el cuaderno para que ustedes entiendan este proceso. ¿Listo? Ya les, espero que está cargando, espero que está cargando. Perje. Ay, profe, eso lo habíamos escrito el año pasado y arranqué todas las páginas. No, pap, no, este man sí. Ay, no. Pero ¿para qué te traje? Ay, A ver, carga, todos, vamos, carga, 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 carga. Listo. Entonces ya repito lo del ATP, Laura, pero entonces, primero copien esto en el cuaderno tal cual. Esto nos va a servir mucho. Recuerden que la fotosíntesis está muy ligada a la respiración, ¿cierto? ¿Ya lo copiaron? No, profe, No, profe. calma. No, pero- ¿Ya lo copiaron? No, profe. No, todavía no. ¿Ya lo copiaron? Profe, sí. Profe, ya no. Todavía no. Falta mucho todavía. Hágale. Ya, profe, ahora sí. Tal cual, Sí, profe, sí. como está así. Sí, profe. Esa Con lo cosa que me verde y dijo. esa cosa que sale azul son flechas, ¿no? Sí, bueno, aunque yo no lo hice con azul y con verde, lo hice con rojo.
Baila Pérez, no, esto es tal cual, Pérez, No. tal cual. Lo importante es que sepas. Ah, bueno. Esos son flechitas. Profe, ¿esa no fue la que copiamos el año pasado? Sí, pero se les olvidó, mijo. ¿Qué hacemos? Pero ¿qué dije? Eso fue el año pasado. O sea, me recuerdan eso y me da más rabia, en serio. Profe, lo copiamos y entonces. Y entonces. Listo, profe. ¿Listo? Los Sí, demás. sí. Yo ya lo copié, los Sí, otros profe, sí. también lo copiar. Ya, profe, ya. Ya, profe. Ya, profe. Profe, Listo, profe, ya. Listo. Ya. Listo. Entonces, ahora sí. Alguien que me explique esta fórmula, esta reacción más bien. Esto es... Explica el proceso que hacen los seres vivos, ¿no? ¿Todos? La flechita verde explica lo que hacen las plantas, que es la fotosíntesis. La flechita azul explica lo que hacen los otros seres vivos. O sea, que las plantas hacen primero del dióxido de carbono al oxígeno y los otros hacen del oxígeno al dióxido de carbono. Ay, casallas, no sé qué pensar. A Ah, ver, van a escribir esto en letra gigante. ¿Listo? Son varias cosas que tienen que anotar en letra gigante. profe, ¿quiere que se lo lea o quiere que lo expliquemos? Primero van a escribir una cosa muy grande. Lo importante de la fotosíntesis y de la respiración, y esto lo van a escribir en mayúscula, no es que entra y sale oxígeno y dióxido de carbono. Eso no es lo importante. Listo. Coma. Lo importante de la fotosíntesis Es generar glucosa, es que se crea glucosa. y oxígeno. Bueno, aunque Ya, oxígeno en ya, pocas tranquilo, cantidades. tranquilo, tranquilo. Ah, Solo vas a profe, escribir pues, eso, solo vas a escribir eso, solo vas a escribir eso, ¿listo? Lo importante de la fotosíntesis es que se crea glucosa. ¿Listo? Punto seguido. Lo importante de la respiración es que se crea ATP. Tanto la glucosa como el ATP son energía. O sea, lo importante de los dos procesos es la producción de energía. de energía. Ahora ya se los voy a explicar a profundidad. Ah, claro, que en el proceso de hacer fotosíntesis se libera oxígeno. Claro que sí. Que en el proceso de respiración se libera dióxido de carbono. Claro que sí.
pero no es lo importante, no es lo más importante. Lo importante de allí es la energía. Lo importante de allí es la energía. O sea, estamos hablando de proceso energético. O sea, ¿cómo vamos a entender el sistema muscular, o bueno, casi todos los sistemas del cuerpo, cuando realmente no sabemos qué es la respiración? ¿Sí? Cuando realmente no sabemos qué es la respiración, no lo sabemos. Así es muy difícil. Ahora, van a escribir eso también gigantesco. Gigantesco. Tanto la fotosíntesis. Ah, bueno, no. Primero escriban esto. Si quieren lo pueden poner así como lo voy a poner yo. La fotosíntesis se da en un organelo celular llamado ¿cómo? ¿La qué, profe? La fotosíntesis se da en un organelo celular llamado ¿cómo? ¿No? ¿No saben? Listo. ¿Citoplasma? Mi- A ver, espere, lo acomodo acá para que quede bien bonito. ¿Ya? ¿Ahí le sale? Efectivamente, cloroplasto. Listo. Y la respiración se da en... La mitocondria. La Muy mitocondria. bien. Listo, ahí está. Pueden escribirlo así, vea, quedó hasta bonito, parece parte de la imagen y tal. Entonces, la fotosíntesis se da en el cloroplasto y la respiración se da en la mitocondria. Pero, ahora, ¿cuál de esos dos procesos lo hacen las plantas? La fotosíntesis. La fotosíntesis. fotosíntesis. Pues amigos, hacen los dos. Eso, pero hacen los dos, profe. Ay, ¿Por ya que- qué? Porque las plantas tienen cloroplastos, pero también tienen mitocondrias. Las plantas respiran igual que nosotros. Respiran igual. ¿Cómo así, profe? ¿Tiene pulmones? No, es que los pulmones la única función que tienen es entrar oxígeno, pero la respiración se da en la mitocondria. Y las plantas tienen mitocondria, también liberan dióxido de carbono si usted quiere. ¿Ya copió eso? ¿Ya lo copiaron? Sí, profe. Listo. Entonces vamos a ver ahora este proceso. O sea, ya sabemos que las plantas hacen los dos procesos, porque tienen mitocondrias y cloroplastos. Ahora sí, los animales y los seres vivos que somos heterótrofos, como los hongos, que también son heterótrofos, que no hacemos fotosíntesis, no tenemos cloroplastos, solo hacemos respiración, porque solo tenemos mitocondrias. ¿Listo? ¿Listo? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Ahora miren esto. Ahora sí vamos a explicar la reacción, perdón. Quiero que miremos acá este inicio. Empecemos por acá. Dentro del cloroplasto tiene que llegar 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua. Cuando esas 6 moléculas de dióxido de carbono y esas 6 moléculas llegan al cloroplasto, tienen contacto con la luz. Miren acá. No necesariamente puede ser luz solar, puede ser la luz de un bombillo, puede ser la luz de un computador o cualquier cosa que genere luz. ¿Listo? Cualquier cosa que genere luz. Y entonces va a ser un proceso llamado fotosíntesis. Entonces, para hacer la fotosíntesis, tiene que llegar al cloroplasto 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua, llegan al cloroplasto, tienen contacto con la luz y con la luz, con la energía que da la luz, que son fotones, el cloroplasto empieza a trabajar y produce una molécula muy importante llamada glucosa. ¿Listo? Y Vale. como desecho de ese proceso, o sea, cuando empieza a crear la glucosa, también empieza a crear 6 moléculas de oxígeno. Oxígeno.
¿Listo? ¿Eso en dónde está sucediendo ese proceso? En el cloroplasto. Ese proceso está sucediendo en el cloroplasto. ¿Quedó entendida un poco la fotosíntesis? Sí, sí, más claro que antes. Bueno, entonces, ahora vamos a ver que ahí termina la fotosíntesis. ¿Qué pasa acá? A ver, devolvamos todo esto porque no quiero borrar lo otro. ¿Qué pasa acá? Que acá al final ya tenemos la glucosa y el oxígeno. Esa glucosa y el oxígeno salen del cloroplasto y se van ¿para dónde? ¿Para dónde? ¿Cómo es la pregunta? O sea, esa glucosa y ese oxígeno salieron del cloroplasto. Estamos hablando en la planta. Cuando salen, llegan a algo que se llama la savia elaborada, o sea, el floema, y se va ¿para dónde? Esa glucosa y ese oxígeno. Ahí se lo señalé. La mitocondria. Muy bien. Entonces, se necesita, ¿esto cuántas moléculas de glucosa hay acá? De glucosa. Dos, Volvamos acá, volvamos acá. ¿Cuántas de oxígeno hay acá? ¿Cuántas moléculas de oxígeno hay acá? seis, 6. 6. ¿Cuántas de glucosa hay? 6, ¿Cuántas de glucosa hay? Miren acá, miren este número, miren el número. A ver, fíjense, ¿cuántas de dióxido de carbono hay acá? 6. Pues que profe Muy en el bien. glucosa. ¿Cuántas de agua hay? 6, ¿Cuántas de oxígeno hay? 6, ¿Cuántas de glucosa hay? 6. 6. Ay, Cero. Hay una. Cuando no se pone nada, y se los expliqué el año pasado, cuando no se pone nada adelante, hay uno, 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 uno. ¿Qué pasó con la matemática? Eh, Ay, no puede ser. Es decir, si yo quito este 6 y esto está en blanco, solo aparece H2O. ¿Cuántas moléculas de agua hay? Uno. Una. ¿Ya lo anotaron? Cuando no hay nada delante de una fórmula, quiere decir que solo hay uno. ¿Listo? Lo mismo si aparece, por ejemplo, una letra sola. ¿Cuántos átomos? El número abajo me indica el número de átomos que hay. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en el dióxido de carbono? Dos. 2, Mire, de oxígeno. Hay 2 átomos. ¿Cuántos hay de carbono? Acá. 6, ¿Cuántos hay? 6, Abajo, papu, abajo. ¿Cuántos hay? 1. Uno, porque no hay nada. Tendría que poner acá un uno. Pero si no se pone nada, quiere decir que hay 1. uno. Ahora, el número grande, o sea, los números chiquitos me están diciendo cuántos átomos hay de este, que está acá a la izquierda. O sea, hay 2 de oxígeno. Y hay uno de carbono. Eso forma el dióxido de carbono. Y el número grande me dice, ah, claro, eso forma el dióxido de carbono, pero hay 6 dióxidos de carbono y hay 6 moléculas de agua. O sea, ya el compuesto completo. Por tanto, acá hay una glucosa nomás. ¿Listo? Entonces, ya les expliqué de acá para allá. Se necesitan 6 dióxidos de carbono, 6 aguas, 6 moléculas de agua y entran al cloroplasto en contacto con la luz, forman glucosa y 6 moléculas de oxígeno. O sea, una molécula de glucosa y 6 de oxígeno. ¿Listo? Eso sale del cloroplasto y se va para la mitocondria. Entonces, la glucosa y el oxígeno llegan a la mitocondria. Cuando llegan a la mitocondria con el oxígeno, o sea, el oxígeno lo que empieza a hacer es degradar y quemar esa glucosa, obviamente con otros elementos que tiene la mitocondria, y va a formar nuestra energía química que se va a llamar ATP. ¿Qué significa ATP? Anótenlo, tal cual como suena. Adenosin, así se llama, adenosin trifosfato. Adenosin trifosfato. Así se llama esa cosa, el ATP.
Es nuestra energía química, lo más importante de acá, de la respiración. Adenosin trifosfato. ¿Listo? Se crea la energía. Ahora, como desecho, no, como desecho, se libera. O sea, lo más importante fue que en la respiración se creó el ATP y eso permite que profe Miguel los esté gritando en este momento, que esté diciendo, es que ustedes no estudian. No, mentiras. ¿Listo? Gracias al ATP. Toda la energía que nosotros obtenemos del cuerpo es por la respiración, por el ATP. Pero como desecho sale de la mitocondria 6 moléculas de agua y 6 moléculas de dióxido de carbono. En las plantas, estas 6 moléculas de agua y 6 moléculas de dióxido de carbono van a entrar otra vez al cloroplasto. Y vuelve y se repite el ciclo. Lo que estamos viendo acá, muchachos, es algo muy interesante y es que la respiración y la fotosíntesis son procesos totalmente contrarios. Totalmente contrarios. ¿Listo? Por eso aparecen casi que en una misma fórmula, pero si la miro de izquierda a derecha es la fotosíntesis, pero si la miro de derecha a izquierda es la respiración. Entonces, ¿qué es lo importante de la fotosíntesis? ¿Qué era? Generar glucosa. Esto. ¿Qué es lo importante de la respiración? Generar ATP. Excelente. Los dos son componentes. Nosotros no podemos hacer fotosíntesis. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para obtener glucosa? Respirar. Respirar. No, si respiramos, no, si no consumimos glucosa, no podemos respirar. Comer. Ah, ya, comemos y los pulmones nos proveen de oxígeno. Los pulmones nos proveen de oxígeno. Pero la boquita y la comida y lo que compramos nos provee de glucosa. Esas dos se reúnen en la mitocondria y ahí sí estamos hablando de respiración. Lo único que hacen los pulmones es darnos oxígeno, pero para poder respirar necesitamos también comer glucosa. Eso le llamamos respiración, no es solo inhalar y exhalar. No, eso es solo una parte del proceso. La respiración verdadera se da en la mitocondria. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Sí, sí, y